Los últimos acontecimientos terroristas ocurridos en el país revelan dos características de la derecha venezolana. Por un lado, su vocación a la violencia y por el otro, una gran desesperación ante la falta de apoyo popular a sus locuras. Esto los lleva a cometer acciones irresponsables que ponen en peligro la paz, la convivencia y la vida de los venezolanos. El asesinato del Guardia Nacional, Ronnie Alberto Araujo, de 27 años, en protesta en Maracay este lunes, y el ataque al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio del Interior, Justicia y Paz, son hechos que deben mover a toda la sociedad para darle un parao a este plan demencial y terrorista, que tiene como objetivo tomar el poder a costa de lo que sea. No estamos diciendo que no hayan venezolanos inconformes por la inflación, la escasez o por otros problemas. Lo que estamos seguros es que la inmensa mayoría de los venezolanos queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que las dificultades sean resueltas por vías pacíficas y legales. Por el contrario, los sectores violentos comandados por Primero Justicia y Voluntad Popular siguen empeñados en la desestabilización, en la muerte y en la guerra civil. Llegó el momento que esta mayoría del pueblo y sus organizaciones se pronuncien a viva voz y en contra de los terroristas, sin caer en provocaciones y sin hacerle el juego a los que atizan a esta violencia. Hoy, en Debate con los Trabajadores, estaremos hablando de este tema y de las ideas para la constituyente del sector campesino y pescadores de los trabajadores. Llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue. No. De Venezuela, mi patria hermosa. Aquí está un indio criollo desde el Orza. Yo sé que todo no es color de rosa, pero mis prosas con el llanto no se rozan. Saben a llano, sí, a pura copla, de mera cepa de esa que provoca. Volver al campo, huele la bocha, trabaja la tierra y toma una sopa. Que viva el llano, que viva mi patria, que vive el arpa, el cuatro y las maracas. Desde lo más criollo del mapa hasta Caracas. Venezuela, ¿dónde están tus alpargatas? Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue. Aquí nací, aquí crecí, en esta tierra aprendí a velar por un mejor mañana, un mejor porvenir. Lo sutil de su naturaleza que hoy me hace sentir que debo luchar por ella aunque otros quieran partir. Soy ese bravo pueblo que hoy defiende a su bandera. Camino entre sus senderos, montañas y carreteras. La tierra de Simoncito, la cuna de Ali Primera. El barro en mis zapatos por la lluvia en Venezuela. Mi patria guerrera, hoy más que nunca te siento viva. Aunque quieran desprestigiar tu grandeza positiva. La cuna de los gigantes que por ti dieron sus vidas por defenderte hasta la muerte, mi Venezuela querida. Que viva Venezuela, mi patria bolivariana. Aquí está un criollo más que viene de tierra plana, más criollo que un anzuelo ensartando una cachama, inspirado en el cantillo de pájaro en la sabana. Que viva mi patria, la alpargata y el sombrero. Que viva el contrapunteo en la voz de los copleros. Que viva la alpargata y el sentimiento llanero. Que viva de la república el campesino rapero. Cuando Bolívar nació. Bienvenidas y bienvenidos a Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras.
Queremos comenzar el programa saludando a todo el equipo de producción que nos acompaña esta noche, especialmente a Leonardo Caraballo, Ariel, saludos desde acá, y también enviar un saludo a las trabajadoras y trabajadores del INSAI y de Línea de Maracay, quienes le dedicamos este programa especialmente porque estamos precisando el día de hoy el debate con las campesinas y los campesinos, pero sin dejar a un lado, queremos felicitar especialmente a nuestra compañera Alejandra Milano por el Día del Periodista que fue celebrado ayer. Alejandra, felicidades. Gracias, Diva. Bueno, sí, yo quería referirme a esa actividad que tuvimos allí en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Allí, bueno, comentarles también que fuimos merecedores de un reconocimiento por un programa que es hermano de este programa, se llama La Hora de los Trabajadores, se transmite por Radio Nacional de Venezuela y por PDVSA TV. Es un programa pionero donde se le abre un espacio, se le da una voz a los trabajadores, a todos esos movimientos, especialmente trabajadores de base. No quiere decir que también por allí no haya pasado la dirigencia, pero allí los trabajadores, aparte de lo reivindicativo, expresan sus luchas, sus planes. En especial este último año hemos tocado el tema allí de lo que se está haciendo a través de los consejos productivos de trabajadores, donde se le da prioridad para la recuperación del país a 3 sectores: el sector de alimentación, el sector farmacéutico, el sector también de productos de higiene del hogar y de aseo personal. Y bueno, nuestro programa fue merecedor de ese premio, una mención especial en radio. Entonces mis felicitaciones también a mis compañeros Leonardo Caraballo, Carlos Alberto López, y bueno, también quiero enviarles, aprovechar la celebración por el Día del Periodista. Quiero enviarles también un saludo a todos los miembros de la Comisión de Medios y Propaganda de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, quienes, bueno, hacen también muchos de ellos no son periodistas, son periodistas de oficio, pues, pero de una manera desinteresada apoyan la comunicación, a Lucidio, a Jaya, a Tony Quiñones, a Semprún, a Juameño, a Pedro Borges, a ellos de verdad también un gran abrazo. Y precisamente, Diva, el día de ayer, en el marco, bueno, de la celebración por el Día del Periodista, allí se develó un plan, pues, mientras estábamos allí reunidos, nosotros, por momentos, yo por lo menos estaba conectada por el teléfono y pendiente de los acontecimientos, y uno estaba allí sentado, pero sí se veía el movimiento. El presidente Nicolás Maduro por una parte nos hablaba, pero por otra parte estaba recibiendo esas informaciones y bueno, develado ese plan. Ayer intentaron, bueno, atacar sedes de instituciones importantes y bueno, le damos la bienvenida al dirigente del sector campesino, Braulio Álvarez, diputado. Queremos hablar del tema de la constituyente, pero bueno, no menos importante, empezar por esos terribles focos de violencia que están incentivando la derecha venezolana. Braulio, bienvenido. Gracias por esta oportunidad a todos y a todas, ¿no? Pienso que estamos en el desenlace de una posición histórica clasista que en estos momentos está llegando en su máxima capacidad de confrontación. No hay que olvidar las acciones del latifundismo en Venezuela, el terrorismo, el sicariato. Estamos hablando de 320 campesinos y campesinas asesinadas, que va marcando, otros que hemos quedado lisiados producto de estos atentados, y que hoy vemos acciones suicidas, ¿no? Pero de una magnitud que solamente se le puede ocurrir a una mentalidad de fuerza fascista, que no tiene sentido en el siglo XXI. Eso no tiene sentido. Primero, por la capacidad destructiva de las fuerzas concebidas militarmente. Y por otra parte, la dimensión de las masas que en cuanto a la pedagogía de democracia se viene dando con la progresividad de los derechos humanos, que sería inaceptable que un grupo reducido por tener dinero, por tener conexiones con el presidente Barack Obama, con el decreto perverso, satánico, o con el impredecible Donald Trump, pretendan imponer por la fuerza un gobierno en Venezuela. Eso es inconcebible. Pero ahí tenemos que destacar que mientras ellos originan esta situación de odio, de intriga, de maldad, a la vista está, se declaran por la prensa, por la radio y la televisión, nosotros convocamos a un proceso de alta democracia, de alta participación. Ahí está diferencia muy palpable que la sociedad venezolana puede tranquilamente
yo diría, evaluar, como también la opinión internacional está en la obligación de evaluar en Pero positivo. tú nos comentabas, Braulio, antes de comenzar el programa, precisamente, ambos estuvieron participando en el encuentro de los pueblos por la ciudadanía universal. ¿Cómo es el debate actualmente en este espacio? ¿Qué conclusiones llegaron? Y aprovecho también que la compañera Alejandra nos comente cómo está visualizando el mundo la situación de Venezuela. ¿Cuál es el debate que se dio en ese espacio? El encuentro cerró, creo que fue el jueves, viernes. ¿Cuáles fueron las conclusiones más relevantes en torno al hecho de Venezuela y en torno al hecho precisamente de los derechos de la ciudadanía mundial, pues, del pueblo? Universal. Universal. Sí. Yo te voy a decir unas cosas y Alejandra complementa otras, ¿no? De la impresión. Primero, es muy acertado frente al reacomodo del mundo de la convocatoria que hizo el presidente Evo Morales, de ese encuentro mundial de los pueblos, en función de la ciudadanía universal. No es otro elemento que para refrescar, y en las mesas de trabajo que nos toca actuar, proposiciones que hicimos por escrita, bueno, de llevar a su máxima dimensión, y una que es muy importante, de cómo frenar el desplazamiento y la migración. Desplazamientos internos producto de la guerra. Eso lo vivimos aquí mismo en Colombia. De hecho, aquí en Venezuela hay 6 millones de hermanos colombianos, ya en tercera generación a lo mejor. Lo vivimos por la acción del sicariato y la autodefensa en nuestros llanos, que ya muerde parte del territorio venezolano. Pero cuando hacemos la mirada larga, de Irak, Siria, Libia, Afganistán, estamos hablando ya casi de 10 millones de personas que han perdido la vida. Y la larga cola de gente saliendo de su país. Esto amerita que organismos, y una de las propuestas que abordamos también en el encuentro suramericano, como en el caso nuestro de este continente, el ALBA, UNASUR, Petrocaribe, el CELAC, asuman con mucha fuerza ese planteamiento para los cuales nos convocó Evo Morales, y con presencia de algunas personalidades que él ha dirigido Estado y han dirigido país, para que esto pueda eclosionar, aún con la diferencia que tengamos en la OEA, puede eclosionar en la ONU. Cuando hablamos de la Comisión de los Derechos Humanos, de la protección al planeta, y por supuesto, podamos fijar posición a la antipolítica. Yo pienso que estamos en una época, una tesis que en alguna oportunidad se dio, de la antipolítica, mientras nosotros estamos ofreciendo lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre otros partidos y programas y presidentes, porque lo que estamos diciendo lo estamos haciendo, es decir, que lo vamos a seguir haciendo. Y uno se asombra como presidente como Macri y el presidente hoy enjuiciado por corrupción de Brasil, que ofrecía, bueno, paralizar los aumentos salariales, la capacidad de trabajo, negación de derechos humanos progresistas, como en progresividad, como el hecho político pedagógico. Eso te da una muestra de lo que el mundo puede estar pensando de nosotros y hablando de nosotros, y por eso la identidad y solidaridad de los acuerdos que allí se dieron, muy interesante cuando hablamos de la globalización y cuando hablamos de la posición firme de lucha de este continente frente al imperialismo. Braulio, yo quería agregar también que a mí me sorprendió fue la conciencia política de esos, porque había muchos dirigentes de movimientos sociales de base, de Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, pero lo que me sorprendió fue esa conciencia y ese apoyo a Venezuela. Nos decían, se nos acercaban, mira qué es lo que está pasando en Venezuela, sabemos que hay un cerco mediático, sabemos que eso lo están impulsando incluso los dirigentes, me nombraban a Capriles, a Leopoldo, y yo, bueno, de verdad sorprendida. En las mesas, en las diferentes mesas, Braulio, se impulsó una resolución de apoyo a Venezuela, rechazando los intentos de golpe de Estado. Allí fue de verdad una oportunidad para poner el nombre de Venezuela y apelar a esa solidaridad entre pueblos hermanos que tanto impulsó el presidente comandante eterno Hugo Chávez.
De verdad que, bueno, los discursos muy buenos también del presidente Correa, el presidente Evo Morales, la candidata presidencial Piedad Córdoba de Colombia, también un apoyo rotundo a Venezuela. Y en la cuestión de la parte de los conflictos que hablaba Braulio, bueno, allí destacó de verdad que lo que se está logrando en Colombia, la paz que se ha logrado impulsar. Ella recordaba que el primer propulsor de ese proceso de paz en Colombia fue el presidente Hugo Chávez. Claro, el debate que ustedes planteaban y Braulio nos comentaba algo muy interesante, la antipolítica como nueva forma de el imperio o de este gobierno norteamericano atender o tratar de retomar el poder en América Latina. O sea, porque fíjate lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Venimos precisamente ayer, y tú lo comentabas, de un ataque que pretende convertir ese hecho en una sensación de ingobernabilidad. Pretende, es la intención. Vimos un video que rodó por las redes, es algo público. El presidente lo asumió ayer precisamente en el evento con ustedes. Este es el mecanismo y es el debate que nosotros hemos sostenido, Braulio. Fíjate que comenzamos con un video donde está la juventud y tú eres un compañero que reconocemos como dirigente campesino, con experiencia, y que nos comentaba sobre el tema de los sicariatos. Esa antipolítica, vamos a continuar este debate en la segunda parte sobre la antipolítica que nos comentaba compañero Braulio. Ya regresamos. Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras, hoy con el dirigente campesino Braulio Álvarez. También nos pueden escribir por la etiqueta #Constituyente Campesina para que envíen las preguntas y las propuestas del compañero que también es candidato. Fíjense, nos explicabas lo de la antipolítica y nos gustaría que desde el movimiento campesino, desde el movimiento que históricamente ha sido vanguardia en las luchas en nuestra patria, nos comentaras cómo se preparan, cómo están organizados, cómo está funcionando la organización del movimiento campesino para contrarrestar esta antipolítica que bien nos conceptualizaste en la primera parte. Sí, bueno, nosotros somos parte del Congreso de la Patria, venimos de más de 200 asambleas pequeñas, grandes, 5 concentraciones importantes en una alianza política, ideológica con la Central Bolivariana Socialista de Trabajo del Campo y la Ciudad y la Pesca, donde estamos incluidos. Estamos hablando la identidad en lo que fue la convocatoria a la constituyente del 1 de mayo. De ese momento nosotros nos lanzamos y hemos montado lo que es la parte de la región andina, centro-occidental llanera, llanera costera, y la parte suroriental de 6 estados, donde la semana pasada nos acompañó la viceministra Mónica Bello. O sea, es un esfuerzo extraordinario que estamos haciendo de las bases con la incorporación de los pescadores y pescadoras, donde existen más de 900 de consejos de trabajadores de la pesca. Nosotros llamamos la Tierra Azul, con toda una dinámica de orden estructural que además de las propuestas tradicionales de conservar el ecosistema, estamos hablando de enlazar con los consejos de los trabajadores, con los TPC y con las direcciones campesinas, la coordinación de esos centros industriales que hay en el país, más de 50, para plan administrativo, productivo, control ético, lo que ahí se debe dar, y lo más importante, establecer las relaciones con organizaciones como los consejos comunales y las comunas. O sea, diríamos, trayendo alguna experiencia cubana y brasileña, de campesinos a las zonas urbanas. Son esos movimientos, esos consejos productivos de trabajadores, esos consejos comunales, las comunas. ¿Cuán importante es la participación de todos esos sectores para lograr la soberanía alimentaria? Pero antes de tocar ese punto, yo quiero ver un micro del presidente Chávez, quien fue, bueno, un maestro en todo este sentido, en todo este tema.
El número 7, Venezuela, potencia alimentaria latinoamericana y caribeña. Para lograr, bueno, enfrentar ese desafío y lograr ese gran objetivo estratégico, he aquí acciones que estamos tomando. La recuperación de las tierras, la infraestructura, la ciencia, la tecnología, la organización de los campesinos, elevar el nivel de vida de la clase campesina, ¿no? Los sistemas de riego, maquinaria, financiamiento, son los elementos, los factores de la producción para lograr esos grandes objetivos. Bueno, ahí veíamos sabias palabras del presidente Chávez. Él hablaba de la organización de los campesinos y también de que había dignificar a los campesinos. Braulio, ¿se ha avanzado en este sentido? ¿Se han mejorado las condiciones de vida de los campesinos? ¿Se les ha dado apoyo? Y también la importancia de este sector para lograr nuestra soberanía alimentaria y para, muy importante, el punto número 2 de la constituyente, ¿no? Lograr superar el rentismo petrolero. Fíjate, volvemos a la antipolítica, ¿no? Más educación, salud, lucha contra el latifundio. Fíjate que él hace una categoría, habla de financiamiento, y cuando hablamos de financiamiento es la capacidad de 2 o 3 años, 5 años, cuando hablamos de pequeña ganadería, para echar músculo y atreverse a otro elemento. Cuando hablamos de nuestras universidades, educación gratuita, allí en cada municipio nuestro hay una universidad, tenemos ingenieros, licenciados en agronomía, o sea, la ciencia y la tecnología a disposición del plan productivo liberador, que le da una concepción de orden ideológico frente al imperialismo, que muchos de los que tuvieron allí, directores, viceministros, y nosotros mismos como campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, que no fuimos capaces de pelear más, de organizarnos más para exclusionar lo que debió ser realmente un plan productivo liberador. Ahora estamos obligados a hacerlo. Asume la autocrítica el movimiento campesino, porque fíjate que nosotros que estamos muy vinculados también como trabajadores del INTI, que hemos conocido la realidad de cerca de los campesinos y los campesinos, realmente está asumiendo el movimiento campesino la autocrítica de lo que está pasando ahorita con el tema alimentario. O sea, ¿cuáles son los factores que está poniendo en el debate público el movimiento de campesinos y campesinas sobre todos estos elementos que Chávez siempre fue garante de que tuviéramos semillas, de que tuviéramos financiamientos, de que tuviéramos la tierra? Y por cierto celebramos que llevamos 2 millones de hectáreas regularizadas del Instituto Nacional de Tierras, aportando a la producción nacional. Pero ¿qué ha pasado con el tema del control y seguimiento? Yo lo sé, pero ¿qué ha pasado con el tema del control y seguimiento? Mira, tú tienes la experiencia esa. Nosotros nos tocó estar allí en la fundación del Instituto Nacional de Tierra con Adán Chávez. Por cierto, lo hicimos en la presidencia de la República. Ahí no había tiempo de descanso, eran 3 o 4 horas de dormir y descanso. Fue importante el rescate de más de 2.500.000 hectáreas. Por cierto, una rémora que allí se produjo que no se avanzó fuertemente en la titularidad, en las ubicaciones respectivas. En algunos momentos cometimos errores de haber dejado cerca en un predio de 1.000 o 2.000 hectáreas al terrateniente y acosando permanentemente al campesino. Lo que se visualizó como desarrollo endógeno, el punto y círculo, a pesar que dimos tantas iniciativas, fue imposible que algunos directores y viceministros entendieran lo que eso significaba cuando hablábamos de los operadores de máquina pesada, que a través del INSES, Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista, se debía preparar y no convertir a esos organismos en un multiplicador de trabajo y empleo muchas veces improductivo. Yo creo que eso tenemos que reconocerlo. Nosotros no fuimos capaces. Y lo otro, que era la adicción del socialismo. El socialismo no puede ser una palabra hueca, como tampoco lo puede ser el imperialismo. Y logramos, mira, tenemos una infraestructura. Yo cuando hablo de esto me lleno de mucho sentimiento porque la mirada del presidente era muy grande. Yo creo que nosotros estábamos mirando muy corto. De una gran capacidad de orden de inversión
que ahorita en la antipolítica, ¿qué están viendo esto? Estos quieren apoderarse de todo eso. Nosotros estamos proponiendo ahora que esa infraestructura, con más capacidad organizativa, técnica, científica que debe darse, ponela a disposición del plan liberador. ¿Qué nos obliga a esto? Cuando hablamos de 100, nosotros aprobamos una ley de tierra, una ley de semilla, pero ¿dónde tenemos la cantidad de hectáreas ahora? Hay ensayos importantes, ellos quieren, yo esté equivocado, las 500, las 1000, las 5000 hectáreas que nos permite una semilla y abordar una contradicción que tenemos. Nuestros campesinos, por un problema de desculturalización, estamos pensando más en cuánto maíz producimos por hectárea, sin importarnos el daño que eso nos puede causar cuando hablamos de los químicos, etcétera. En lugar de decir, yo me quedo con 4 toneladas por hectárea, pero estoy dando mejor comida, estoy dando soberanía a la patria. Es el tema de la cultura, Braulio. ¿Estamos preparados nosotros y nosotros para transformar esa forma de producción, ese modelo productivo donde la rentabilidad está por encima del interés de alimentación? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Está nuestro pueblo campesino consciente de eso? Mira, nosotros tenemos ensayos muy importantes, primero la tierra. Ya en nuestras universidades hay la capacidad, digo yo, técnica para avanzar, gigantada. Cuando hablamos de 40 universidades en el país, de nuestra matrícula que está ya entre 10 y 14 millones, o sea, casi la mitad de la población está en esa dirección, estamos. Y, que me perdonen esto, y como ya el petróleo no está a $100 el barril, está a 40, 45 y a 50, es el momento de hacerlo, para poder empezar a ahorrar nuestra divisa. Y era la parte moral y ética, estamos insistiendo mucho en eso. Yo recuerdo el tipo de petroquímica, 4 o 5 años sacando ese producto, tanto urea como abona, fuera del país. Entonces es el momento, yo creo que es el momento de nosotros, los trabajadores rurales y los trabajadores en general del país, hombres y mujeres, avanzar, porque podemos golpear. Y nosotros decimos, bueno, en la sociedad del mundo tenemos la misma necesidad del hambre, la paz, la armonía, el crecimiento, que son problemas que está presentando el mundo. Vamos entre todos a criar un elemento fuerte para poder explosionar frente a la crisis que está presentando el planeta, que es el de la vida, la paz y la producción, o definitivamente el de una guerra nuclear. Además, yo pienso que también es la oportunidad de oro para impulsar ese cambio desde lo educativo, ese cambio también en los patrones de consumo, de alimentación, porque si nuestro país es rico en tantos rubros como la papa, el ocumo, la yuca, ir hacia la industrialización y también sacar derivados de allí, harinas, para hacer nuestras arepas pues de plátano, de ocumo, ir hacia allá, ir también hacia ese cambio, pues. Claro, parte de lo que se pone en el debate de parte de los trabajadores que estamos involucrados, no solamente los del INTI, todos los trabajadores del sistema agrícola, de la administración del agro, es precisar la planificación. Nosotros necesitamos, y creo que ahí es un debate que vamos a llevar a la constituyente, planificar nuestro sistema productivo, donde la tierra deje de ser solamente un medio para la rentabilidad de algunos, y se convierta realmente en un medio para el servicio del pueblo. Yo creo que haya habido grandes contradicciones, Braulio, y lo digo porque así lo hemos vivido. Hemos tenido grandes contradicciones en materia de planificación de la producción y del control y seguimiento de todos los procesos, tanto de asignación de semillas, de créditos, de muchas cosas, que como tú lo dices, es momento. Muchas críticas pudieran decir, ¿cuál momento si hemos tenido tanto tiempo para hacerlo? Pero sí, nosotros creemos que es el momento, que nunca es tarde, que siempre es bueno y siempre es oportuno rectificar y mejorar, que es la gran demanda tanto de campesinas y campesinos como trabajadores y trabajadoras. Bueno, eso es correcto lo que tú estás diciendo. Fíjate que nosotros este año, escuchando al ministro Manuel Castro Sotelo, estamos hablando de casi 700.000 hectáreas. Y esto tenemos que decirlo, porque algunas veces a nuestros ministros, por el problema de conflicto, les cuesta expresarlo, pero nosotros los dirigentes estamos obligados a decir. Una hectárea de maíz estaba el año pasado en 200.000 bolívares. Ahorita una hectárea de maíz cuesta 1 millón de bolívares ponerla a producir. Y la gran carga son los insecticidas, los herbicidas. Mientras el producto nacional estamos en capacidad de mantener los niveles. Eso por lo menos te explosiona toda una serie de saltos de los precios.
Y el otro elemento es que esa producción, en su mayoría, sigue siendo almacenada por la oligarquía empresarial venezolana. Claro, que las impone fallas en la distribución también hay que cualquier atacar. cantidad, ¿eh? Entonces, esto nos está originando escasez, nos está originando inflación. Pero aquí hay rubros que cuando nosotros le damos el precio bajo, terminan en la frontera, el caso del café. Sí. Eso se ha logrado mejorar, pero tenemos que seguir mejorando en función de que ese rubro que es cultural sea próspero en la parte humana y social para los productores, además de que deje alguna renta de orden económico. Eso tenemos que verlo de esa manera. Eso se está haciendo, pero todavía nos faltan algunas cosas que es parte del valor agregado. ¿Sabes cuánto cuesta un quintal y luego tú procesarlo? Ahí se queda cierto sudor de nuestros trabajadores. Debemos sincerar el control de los precios. Que Claudio. debería regresarse, pero con nosotros actuando en la planificación. No se puede planificar sin los actores principales, sin los campesinos y sin las campesinas, y sin los obreros. Esa es otra propuesta. Yo no estoy diciendo qué cosa muy nueva. Eso lo planteó el comandante Ernesto Che Guevara cuando hablaba del Consejo de Control y Producción de la incipiente reforma agraria cubana, donde participó la ANACA, donde nosotros fuimos formados en esa escuela, y que hoy tiene un proceso de industrialización muy importante. Primero, conserva la economía de orden campesino como un problema de liberación, de lucha frente al imperialismo, y ha logrado desarrollos semi-industriales de algunos rubros más allá de la caña y azúcar. Pienso que son ejemplos a tomar para mejorarlo, más que nosotros tenemos una gran potencia. Yo siempre lo pongo a circulación. China, de 65 años, 800 millones de habitantes, 2 guerras, la tercera guerra mundial, salió ahí destrozada con prostitución, me disculpan las mujeres, eso está en la historia, es parte de la historia, gran consumo de drogas, opios entre las cosas, bandas y asaltantes, porque el hambre trae como consecuencia ese tipo de situación. ¿Y qué es China hoy, después de 65 años? La primera potencia del mundo. 1.600.000 habitantes, y nosotros somos escasamente 30 millones. O sea que tenemos una gran posibilidad. Creo que ese es el reto principal que nosotros ahorita lo vamos a lograr, y lo vamos a hacer con la unidad del pueblo, e inclusive con quienes nos adversan. Braulio, yo creo que de esa organización, eso también está plasmado en el Consejo Presidencial de Campesinos y Pescadores. Pero eso quiero que lo debatamos en el tercer segmento, al igual que también queremos hablar sobre la constituyente y la participación de este sector. Ya regresamos. Sí, en este debate con los trabajadores y las trabajadoras continuamos nuestra conversación con el dirigente del sector campesino, Braulio Álvarez, pero antes de eso quiero que veamos el siguiente micro. Nos encontramos hoy presentes aquí declarando el apoyo contundente y rotundo a la constituyente lanzada por nuestro presidente Nicolás Obrero, nuestro presidente obrero, fuente presidente con el sector cañicultor, fuente presidente con las empresas recuperadas, nacionalizadas y creadas en revolución para crear una nueva carta magna donde nosotros constituiremos toda la parte social, técnica y productiva en la carta magna, como lo decía nuestro comandante Hugo Rafael Chables, solo el pueblo salva al pueblo, y de la tierra para el pueblo y el pueblo para la tierra.
el segmento anterior dejábamos una pregunta al aire al dirigente del sector campesino, Braulio Álvarez, y conversábamos sobre la organización de este sector en el Consejo Presidencial. También, bueno, comentar, porque ambos, quiero aquí hacer también la mención a mi compañera Diva Guzmán, ambos son candidatos a la constituyente. En el tema de los trabajadores campesinos y pescadores, ¿cuál es la importancia de este sector en la constituyente? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las propuestas que llevan para la constituyente? Menciona aparte también a Diva, quiero felicitarte por esa intervención que tuviste ayer en la juramentación de los comandos de campaña de los candidatos sectoriales allí en el Poliedro de Caracas con el presidente Nicolás Maduro. Pero entonces, Braulio, la importancia de la participación de los campesinos, los pescadores, ¿qué es lo que se plantean a través de la constituyente? Bueno, pienso que tenemos que dar el salto, ¿no? Ya de madurez frente a la exigencia del país. Bueno, es un momento de eso que nos decía Chávez, de la conciencia histórica y de la conciencia de clase. Y eso nos está planteado en estos momentos y en una visión de orden, de amor, de concordia. Quienes pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida de militancia, que fuimos perseguidos, torturados, encarcelados, no quisiéramos que nuestros muchachos, hijos, vivieran por ser bruto político, la dirección que nos agradece ahorita, una situación de esa calamidad, no se la desearíamos. Esto obliga a que podamos crear nosotros, con este llamado de la constituyente, a la participación. Yo no me explico, cuando el presidente llama, mira, a los campesinos, pescadores, llama a todas las organizaciones, a todos los consejos de campesinos, de productores, a Fedenaga, Fedeagro, Fegaben, a pequeños y medianos productores. Ahí está el censo respectivo del Banco Agrícola, de Fondas, entre otras. Inclusive hay productores grandes que participan en el Consejo de Empresarios del país, que más de, ya para 200 reuniones han hecho. Todo eso se convocó en función de la participación total del país, empresarios, la diversidad indígena, bueno, trabajadores, allí está todo. Ahora, ¿cuál es la situación real de importancia para nosotros? Ya el latifundio como consigna nos está quedando corta. Ahora tenemos que ir al proceso de industrialización. Ese es el gran salto. Ese es el reto. ¿Y con quién lo vamos a dar? Con los muchachos, con los jóvenes, tanto trabajadores rurales, que debe frenarse el éxodo. Esa fue una de las visiones que tuvo el presidente Hugo Chávez Frías, y cuando hablamos de las universidades es combinar eso, pues, eclosionar. Dentro todavía de un modelo que hay que caminarlo mucho para crear todo el aparataje industrial, que esa es una deuda de 100 años que Fedecámara y compañía, los empresarios de esta burguesía atrasada, nos dejaron a nosotros los venezolanos. Yo debo señalar que, fíjate, en el año 2007, 2008, 2009, 2010, creo que era ministro de Agricultura de Lejagua, ahí hubieron unos índices muy importantes, tanto de maíz, de café, de arroz, casi, bueno, llegamos a una situación autosuficiente. Existieron algunas situaciones del tiempo, el fenómeno del niño, entre otras cosas. Bueno, una planificación de un Estado socialista y revolucionario tiene que prever todo eso. Yo creo que allí nosotros no fuimos lo suficiente, no tuvimos la suficiente visión de qué hacer con tanto excedente que teníamos, entre los cuales el excedente petrolero, que ahora estamos obligados a hacerlo. Como con honor y para honrar la memoria del comandante Hugo Chávez Frías. Nos dejó esa tarea. Y pienso que estamos en capacidad de hacerla. Tenemos la convicción política para hacerla. Te hablabas de que debemos llevar el nivel el salto de madurez, ¿no?, hacia la conciencia histórica, la conciencia de clase. Nosotros como hermanos y hermanas de clase, que entendemos que la unidad perfecta en esta lucha es la unión del trabajador campesino con el trabajador asalariado de la ciudad, de todas partes.
Me mueve mucho el tema de la producción agrícola, me mueve mucho. Y es inevitable preguntarlo, ¿no? ¿Solo es el fenómeno climático el responsable de aquellas vicisitudes o hay otros elementos dentro de la estructura del Estado burgués? Fíjate que nuestra crítica y lo que nos mueve también a participar en esta constituyente es la transformación de ese Estado que da paso al nacimiento de la corrupción. Creo que nosotros también que manejamos mucha información sabemos que hubo mucha desviación del recurso que se invertía, que destinaba el comandante con ese amor, porque sabía que el potencial que tenemos nosotros como patria, ahorita descubrimos un nuevo mineral en nuestras tierras, y este valor de la producción agrícola nos mueve. Celebramos mucho que uno de los sectores más visibilizados es el sector campesino en esta constituyente, y lo decíamos antes de llegar a este segmento, debemos seguir dando el debate hasta el último momento de la importancia de este llamado.